Bien, nos vamos a lanzar con esa plataforma de radio. Viene haciendo sus primeras declaraciones el excongresista Rolando Sousa. Vamos a escuchar. Con el excongresista Rolando Sousa, abogado, candidato elegido para integrar el Tribunal Constitucional y luego defenestrado, diremos así, junto con los otros elegidos. Y también nos acompaña la congresista Julia Tevez, congresista de Gana Perú. Vamos a ver qué nos dice primero el reaparecido Rolando Sousa, ex congresista fujimorista. ¿Cómo está, doctor Sousa? Muy buenas noches. ¿Cómo está, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Armando, y muy buenas noches con la congresista. Lo primero es que agradecer el espacio que me brindan. Yo durante 2 años no he salido ni en la radio ni en la televisión, porque he estado absolutamente dedicado a mi labor de carácter exclusivamente profesional. Yo recién aparezco porque yo estaba ausente del país durante 25 días consecutivos. He estado 2 semanas en la Universidad de Salamanca por cuestiones estrictamente académicas y con posterioridad decidí tomar unas vacaciones con mi familia haciendo un peregrinaje. Somos una familia cristiana por todo Tierra Santa que duró alrededor de 12 o 14 días. Dentro de este periodo, en junio, yo también estuve en la Universidad de Salamanca. Entonces, a mí en junio se me hace una invitación. Yo no he sido candidato a nada. El candidato se propone, se presenta. Lo invita a su bancada. A mí me invita. Y le dicen que hay consenso. A mí, yo evidentemente, lo primero que cuando recibo la invitación digo, me van a acribillar porque yo he sido candidato, he sido además congresista del fujimorismo. Me presentan la idea de hacer un consenso partidario, político, en el Congreso. Y cuando cuando le dijeron que había consenso entre el fujimorismo y el nacionalismo, pensó que era el milagro de San Martín de Porres, ¿no? Inicialmente solamente habían conversaciones. Yo estaba en Salamanca durante todo el mes de junio. Sin embargo, y tengo que decir algo, tengo que comentar algo que se va a entender por qué mi posición, a mí me mandan traer de Salamanca. Yo vengo el sábado 22 de junio. La bancada fujimorista. No, me hace una invitación el presidente del Congreso, Víctor Islas, y tomamos desayuno. Yo vengo 2 días. Vengo el sábado y me voy el domingo a Salamanca. Me reúno con Víctor Islas y Víctor Islas me dice expresamente que el presidente Ollanta había aceptado la invitación de Rolando Sousa al Tribunal Constitucional. El presidente Humala tiene ¿Humala? Aceptar esas cosas. Así es. Bueno, eso es. Yo lamento tener que hacer pública una conversación privada. Nunca lo he hecho. O sea, ¿qué quiere decir? He sido tan agraviado. Doctor, después, lo que le estaba diciendo Isla es que todo esto tenía que pasar necesariamente... Necesariamente el acuerdo político de Gana Perú con el fujimorismo que existió tenía que tener el visto bueno del presidente. Y así se lo hicieron saber. Le dijeron, así me lo hicieron saber. Entonces yo digo, bueno, pero está aceptado a Rolando Hay consenso político, esto va en serio, hay por primera vez un acuerdo político entre el gobierno y la primera minoría del Congreso, que además tienen 36 congresistas, es una representación evidentemente numerosa e importante. Y eso a mí me alegró. Y yo retorné al día siguiente a Salamanca y me olvidé del tema. Regresé el día 4 o 5 de julio y me volví a ir el día 12, porque tenía que sustentar mi tesis. Quien habla, y eso es parte de lo que se ha atacado, se ha dicho que yo no tenía las calidades profesionales. Mariela, tengo más de 22 años de abogado. Tengo una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Tengo una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Y tengo el título de experto en comercio exterior. Tengo cursos en la Universidad de Yale y tengo cursos en el Leadership Institute en Washington, D.C. ¿Alguno de mis contrincantes o de mis otros tienen ese currículum? O sea, de mis acompañantes tienen ese currículum. Entonces, no era una cuestión de currículum, tampoco era, como se ha querido decir, una cuestión de especialidad. Ahí hay una ignorancia sutil. Ahora, ¿qué es lo que cree usted, por favor, y vayamos al punto? Porque ¿por qué, si había llegado este consenso con la anuencia, como le ha dicho el expresidente del Congreso, Víctor Isla, que el presidente Ollanta estaba al tanto y además aceptaba la designación de Rolando Sousa y le daba la luz verde, palabra que está un poquito de moda, pero ahí vamos,
¿Qué es lo que puede haber pasado? ¿Por qué el presidente Humala, en su opinión, retrocede de esta manera y retrocede cuando ya se había elegido, cuando ya, a pesar de que había críticas hay varias hipótesis que se trabajan y que alguna razón tienen. Primero, en ese momento, el APRA ya se había tirado abajo la famosa reelección conyugal. Y se piensan algunos que en realidad ya no necesitaba un tribunal constitucional con 3 personas que eran de su bancada. Mi hipótesis, por el contrario, tiene que ver con la repartición de poderes y la forma como se ha visto el Tribunal Constitucional. No olvidemos que la candidatura del señor Cateriano era una candidatura del señor Vargas Llosa. Cateriano es fundamentalmente un hombre de Vargas Llosa, como Jiménez, el difamador Jiménez, porque me ha difamado y voy a ir al Poder Judicial para que él pruebe que yo he avalado un golpe de Estado, porque eso es lo que ha dicho, para que él pruebe que yo soy una persona que desprecia la Constitución. Eso es lo que ha dicho. ¿Usted criticó el golpe de Estado? Perdón un ratito, yo nunca he avalado el golpe de Estado. Jiménez ha sostenido que Rolando Sousa no tiene las calidades éticas y morales porque ha avalado el golpe de Estado y porque Rolando Sousa desprecia los derechos humanos. ¿Pero lo repudió? Yo le he dicho, ¿repudió el golpe? Yo no estuve en el golpe, yo jamás participé en el fujimorismo en los 90, yo conozco al fujimorismo en el 2005, yo en los 90 jamás fui ni asesor. Bueno, entonces Cateriano, hombre de Vargas Llosa, es, digamos, sacado del juego de los candidatos por el fujimorismo, ¿no? Porque dijeron que era muy urticante. Bueno, no conozco el detalle de por qué salió el señor Cateriano, pero es evidente que Vargas Llosa, que viene días antes, que envía a su hijo días antes de la elección en el tribunal, empieza a generar este cisma en un acuerdo político, que Lourdes Flores no calificó de repartija inicialmente, sino de consenso político. Lo que pasa que con posterioridad y con todo el cargamontón que ha habido, todos, digamos, que ya se asustaron, etcétera. Todos se asustan porque les falta algunos pantalones. No entiendo. A ver, cuando usted, el doctor Isla, le dice, doctor Sousa, el presidente ha aceptado su postulación, lo que le está diciendo es que el presidente es el que decide todo. No. Entonces, y en ese momento usted no se para y dice, no, yo no voy a participar de este tribunal. Lo que me dice, la carrera. Perdón, lo que me dice Víctor Islas es que el presidente ha dado el visto bueno para la postulación del consenso a que habían llegado las bancadas, que él no veía ningún inconveniente en que Rolando Sousa sea miembro del Tribunal Constitucional. ¿Y usted necesitaba que el presidente le Yo lo que necesitaba para aceptar la invitación es que haya consenso político. Ese fue mi prerequisito. O sea, yo dejé claramente establecido, yo no puedo aceptar una invitación si es que esta invitación no es por unanimidad. ¿Cuál es su hipótesis? Era absolutamente ¿Por qué el presidente reaccionó así? Para entender, porque saliendo Pedro Cateriano de candidato al Tribunal Constitucional, pues, ¿qué pasó? Saliendo Pedro Cateriano del Tribunal Constitucional, Vargas Llosa se queda sin su propuesta. Evidentemente. Adicionalmente desembarcan a Fausto Alvarado. Hay una serie de razones que se dan en ese momento y que llevan a pensar finalmente que el socio del gobierno de Ollanta-Humala, el señor Vargas Llosa, que es en realidad el garante del señor Ollanta-Humala, es el que jala la alfombra y lo obliga finalmente tímidamente al presidente y después a su primer ministro a difamar al señor Rolando Sousa y al primer ministro. Peor aún. ¿Por qué Humala hace caso a esta supuesta recomendación de Vargas Llosa? Porque la verdad es que se desprestigió el gobierno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa es una persona sumamente importante. Humala ya está lejos de Perú Posible. Humala está soportado indudablemente e internacionalmente por una personalidad tan importante como el señor Vargas Llosa. Ahora, el señor Vargas Llosa viene, critica, lo orienta al señor Humala, ¿no? Ahora, yo quiero plantearle otro tema, que es el tema que estamos discutiendo ahora, y tiene que ver con este audio y las conversaciones entre, lo mencionó usted, a Cateriano, a Jiménez, al doctor San Martín y también a la jueza Rojasi. ¿Esto debe suponer una denuncia procedente fundada contra San Martín? Más allá de lo que ha hecho las bancadas o lo que están haciendo las bancadas o la denuncia, hay un hecho que es inmediato, y es que la sentencia de los chavines de Huántar ya se cayó. ¿Por qué se va a caer? O sea, es evidente. Bueno, la jueza y el tribunal falló de manera distinta a lo que le habían pedido. Sí, no es, la jueza falló de manera distinta de lo que habían pedido, pero el señor San Martín
falla de manera igual a la que el señor San Martín establece en los audios. Y eso es lo que lamentablemente no se ha dicho. Bueno, pero O sea, ¿es sancionable o no es sancionable? Porque yo creo, era necesaria esta reunión. No era necesaria. Mire, la función de coordinación no se da cuando hay una juez que está por emitir una sentencia. Eso es absolutamente improcedente. O sea, un presidente del Poder Judicial que llama a una jueza que era directora de debates, que era además vocal ponente, que era la persona más importante que iba a decidir sobre una sentencia, que además participe el ministro de Justicia y que además participe el procurador. Lean. El agente. Así es, el agente del Estado. No se reúnen para establecer cuáles serían las posibles consecuencias, se reúnen para orientar. Y para una unificar decisión. criterios, eso es lo que dice, ¿no? Lo que pasa es de que hay dos palabras claves que se tienen que tener en cuenta. Una es, hay una salida, se oye decir al presidente del Poder Judicial, y la otra, no se puede llevar algo distinto a la Corte. Esas dos frases marcan una orientación directa. ¿A qué se referían? Como esto va a ir a la Corte seguramente, porque además así lo han dicho los defensores de los emergentistas, ¿la Corte qué va a decir según su pronóstico? La Corte definitivamente, y yo lamento que en este momento se ponga en tela de juicio los audios, ya existe toda una doctrina sobre los audios, evidentemente se va a saber quién es el que ha grabado. Acá hay todos indicios concomitantes, concurrentes, de que se trató de orientar una decisión. Eso es absolutamente ilegal. La pregunta que yo hago, y que para mí sí resulta importante, ¿esta es la única reunión para cuando se ha tratado de una sentencia importante? Bueno, esa es la duda que queda, ¿no? ¿No es cierto? Que no sabemos ¿No era más importante, y cuántas veces han ocurrido esta reunión. ¿No era más importante la sentencia de Alberto Fujimori que la sentencia de Chavín de Huántar? ¿No habrá habido una reunión exactamente igual para cocinar la sentencia de Alberto Fujimori? Ahora, lo que se dice también es que esta grabación es ilegal y por lo tanto la Corte no tendría por qué valorarla. Sobre la legalidad de las grabaciones hay mucho pan que rebanar todavía. Además somos un país que tenemos Han habido amplia fama ejecutorias sobre eso, pero abundantes. Lean al ex procurador José Ugaz, tiene un libro sobre la validez de las grabaciones. Por favor, aquí lo concreto, en realidad, yo no he venido a hablar de ese tema. Yo he venido para levantar todos los agravios que se han hecho en mi contra, infundados, y que voy a tener que ir al Poder Judicial porque tengo una familia. Tengo una hija que es abogada. ¿Contra quién la demanda en el Poder Judicial? En primer lugar, contra el señor Jiménez, que tiene que probar el señor Jiménez que yo he justificado el golpe de Estado, que yo soy apañador de los violadores de derechos humanos. Y en segundo lugar, contra el señor Gorriti. El señor Gorriti ha inventado una historia, en el sentido que le dijo un fulano que era general, que yo en el año 2010, eso lo van a tener que probar en los tribunales judiciales, porque voy a demandarlos y sobre todo voy a probar que Rolando Sousa no solo estaba capacitado, no solo no tenía ningún impedimento, sino tenía la capacidad moral y ética para asumir y otros. Tenemos que hacer una pausa, doctor Rolando Sousa. Vamos a volver también con el parecer de la congresista Julia Tevez, que ha escuchado esta... El excongresista Rolando Sousa, que como recordemos renunció al cargo en el Tribunal Constitucional. Rolando Sousa ha dicho que él no ha sido candidato a nada, porque un candidato se propone, dice, y a él lo propuso su bancada. También ha dicho que el presidente del Congreso, Víctor Isla, le afirmó que el presidente de la República, Ollanta le dio luz verde para el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué van a decir desde Palacio de Gobierno? Lo veremos más adelante. Hacemos una pausa, amigos, regresamos con más a la Central de Información.